Entre las estrellas heladas que brillaban con indiferencia en el vacío sin fin de la galaxia del Imperio, algo ocurrió que no debía ocurrir. El propio tejido de la realidad se plegó sobre sí mismo, y los astrópatas comenzaron a gritar, mientras los navegantes se desangraban por su tercer ojo. No era el rugido del disforme, ni el hedor del Inmaterium donde los demonios acechan. Era algo distinto, algo imposible. En el puente del crucero imperial Decreto Ferviente, el capitán Aelon Town se aferró al barandal de su trono de mando mientras las runas de advertencia ardían en rojo por todos los pictoconsolas. «Informe», exigió, su voz firme pese al temblor que recorría el casco entero. «Anomalía desconocida, señor», boxó el oficial de Sensorium. «Detectamos una ruptura en el espacio real, pero sin firma alguna del disforme». El ojo augmético de Town se estrechó, fijándose en la pantalla principal. «Ampliad la imagen». La imagen se ajustó. El vacío cobró nitidez. Y allí estaba. Un hombre. Solo un hombre. Calvo, de rostro inexpresivo, con un traje amarillo ceñido y una capa blanca que ondeaba como si existiera viento en aquel vacío absoluto. Ningún traje de vacío. Ningún sistema vital. Ninguna explicación bajo la luz del emperador. Town trazó el signo del Aquila sobre su pecho. ¿Qué clase de herejía es esta? La figura giró lentamente, y al parecer notó la nave imperial por primera vez. Levantó una mano en un saludo casual. «Abrid un canal de Vox», ordenó Town. Pero antes de que el oficial pudiera responder, el hombre ya no estaba allí. No un destello, no una traslación teleporta. Simplemente desapareció, entre un latido augmético y el siguiente. Barrido completo de sensores. «Encontradlo». Las alarmas ulularon. Las runas pasaron de rojo a un magenta catastrófico. «Señor». La voz del oficial se quebró. «Está dentro de la nave». En la cubierta principal del Decreto Ferviente, el extraño visitante apareció de pronto. Un círculo de tecnosacerdotes y marineros de la armada lo rodeaba, armas listas, dedos tensos sobre gatillos del Guns. El hombre rascó su cabeza calva, mirando alrededor con una calma absurda. «Oye», dijo con voz plana, sin dramatismo. «¿Esto es la Tierra? Todo se ve distinto». El Magos del Pinius, oculto bajo sus túnicas rojo sangre, desplegó un mechadendrito, escaneando la anomalía. Los datos chisporroteaban en su visión augmética. «Incoherentes. Imposibles. Te encuentras a bordo de una nave del dios emperador y de su sagrada armada imperial», entonó el sacerdote mecánico con voz metálica. «Identifica tu especie y tu propósito». El hombre parpadeó lentamente. «Soy Saitama, humano. Solo un héroe por diversión». Las armas no titubearon. Nadie bajó el cañón. El vacío contenía la respiración. Magos del Pinius analizó la respuesta del extraño, escarbando en sus enormes bancos de datos, buscando referencias a cultos heroicos en aquel sector. El resultado, nulo. Sin registros, sin correlaciones. «Esta nave viaja rumbo al mundo Colmena Bellus Magna», entonó con su voz metálica. «Serás contenido y entregado a las autoridades competentes para tu debido examen y juicio». Saitama se encogió de hombros. «Vale, lo que sea». Mientras tanto, a 300 kilómetros bajo los cielos contaminados de Bellus Magna, en los abismos de la colmena Tertius, algo terrible estaba gestándose. El subcolmena siempre había dado a luz horrores, pero ninguno de esta magnitud. Esporas pieles verdes arrastradas por los vientos tóxicos de los pantanos exteriores habían encontrado un terreno húmedo y perfecto en las paredes olvidadas de los niveles más bajos. Durante 3 años estándar crecieron, se multiplicaron, maduraron. 6 meses atrás, los primeros chicozorcos habían emergido, aplastando a las bandas humanas y a las tribus mutantes locales. Ahora, un Baag completo bullía en las entrañas de la colmena, dirigido por un jefe de guerra inusualmente astuto que se hacía llamar Grimskaldaramer. El Alto Colmena supo de la infestación cuando el nivel 219 quedó en silencio. Las transmisiones Vox se apagaron, la producción del Manufactorum se detuvo, los recaudadores de impuestos jamás regresaron.
Cuando finalmente los Adeptus Arbites enviaron una fuerza investigadora, solo hallaron corredores salpicados de verde y símbolos toscos grabados en las paredes. Cuando el decreto ferviente alcanzó la órbita de Bellus Magna, la rebelión ya había consumido 4 niveles más y se expandía horizontalmente por sectores adyacentes. La Fuerza de Defensa Planetaria estableció un cordón en el nivel 214, pero sus rifles láser y sus pesados vólteres improvisados apenas contenían las mareas de orcos armados con brutal eficacia. En el estrategium del palacio, el gobernador Lux Elbane observaba con el rostro pálido los hologramas que mostraban la propagación de la marea verde. ¿Cuánto falta para que lleguen los refuerzos de la guardia?, preguntó con voz grave. 3 días estándar, mi señor, respondió su ayudante militar, una mujer de uniforme impecable pese al desastre. El 84º de Cadia ha sido desviado de la campaña de Gehenna. Elbane asintió con gesto sombrío. ¿Y podemos resistir tanto tiempo? El silencio del ayudante fue una respuesta más dura que cualquier palabra. El gobernador se volvió hacia el tercer ocupante de la sala, una figura alta envuelta en un abrigo negro de cuello alto. El inquisidor Mortín Elbrand, del Ordo Senos, observaba el despliegue táctico con la frialdad de una cuchilla. He revisado los informes del decreto ferviente, dijo Elbrand con una voz baja, suave, pero con filo más agudo que una espada de energía. Ese individuo anómalo que encontraron, lo quiero. Con el debido respeto, señor inquisidor, replicó Elbane, nos enfrentamos a un levantamiento orco que amenaza toda la colmena. ¿No sería más prudente enfocar su atención en...? No presumas dirigir mi atención, gobernador, cortó Elbrand con un destello de dureza en la mirada. La infestación Senos es una variable conocida. Este extraño, no y en la aritmética de las amenazas al imperio, lo desconocido siempre pesa más. El gobernador tragó saliva, inclinando la cabeza. Como ordene, mi señor. Excelente. Que el extraño sea llevado a la lanza del juicio, ordenó Elbrand, refiriéndose a su nave inquisitorial anclada en el ascensor orbital. Lo interrogaré personalmente. El inquisidor se detuvo en seco, sus escoltas tensaron los rifles láser al ver a Saitama levantarse con esa naturalidad exasperante. Si das un solo paso fuera de este cubículo sin mi autorización, advirtió Elbrand con la voz como filo de cuchilla, te declararé hereje y aberración, y te reducirán a cenizas antes de que puedas parpadear. Saitama bostezó, rascándose la nuca. Ya, pero si hay gente muriendo, no me voy a quedar sentado. Elbrand lo rodeó con mirada depredadora, como si intentara descifrar un códice imposible. No comprendes. Esto no es un problema de rufianes callejeros o bestias menores. Es un Baagorco en plena gestación. Cada minuto que pasa, miles de pieles verdes nacen, crecen y matan. Ni los mejores regimientos de la Guardia Imperial logran contenerlos sin sacrificios inimaginables. ¿Y tú dices que quieres enfrentarte a ellos, por diversión? Bueno, sí, respondió Saitama, encogiéndose de hombros. A eso me dedico. Héroe por hobby. Los soldados presentes intercambiaron miradas incrédulas, como si lo hubieran escuchado mal. Un Adeptus Arbite murmuró por lo bajo una blasfemia antes de ser silenciado por la fría mirada del inquisidor. Elbrand entrecerró los ojos, midiendo cada palabra. Muy bien. Veamos hasta dónde llega tu pasatiempo. Se volvió hacia sus hombres. Retiren las restricciones. Uno de los soldados vaciló. ¿Mi señor? Si este individuo escapa, entonces descubriremos si realmente es lo que aparenta. El inquisidor sonrió con frialdad. Y si miente, los orcos tendrán un nuevo cadáver con el que entretenerse. Las puertas de la celda se abrieron con un siseo. Saitama salió caminando con calma, ajustándose la capa como si estuviera a punto de hacer las compras en vez de lanzarse a un campo de batalla. Desde el comunicador de Elbrand estalló una nueva voz desesperada. Inquisidor. Los orcos han roto el cordón en el nivel 212. Avanzan hacia los ascensores centrales. Si llegan a los reactores, toda la colmena caerá. Elbrand observó a Saitama fijamente. Entonces, héroe, ve y demuestra si tus palabras valen más que aire. Saitama asintió. Claro.
De todos modos, tenía que hacer mi rutina diaria, esto servirá de calentamiento. Con un ligero salto que retumbó en la cubierta, desapareció del hangar en dirección al ascensor orbital, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Los soldados lo miraron boquiabiertos. El inquisidor, en cambio, murmuró para sí: o bien acabamos de liberar a un arma enviada por el mismísimo emperador, o hemos desatado una amenaza que hará parecer al Baag un simple accidente industrial. El puño de Saitama se alzó lentamente, sin tensión aparente, sin el rugido de un motor ni el estruendo de un arma sagrada. Solo un gesto sencillo y devastador. El golpe conectó con el pecho del caudillo. Un impacto limpio, seco, que resonó como un trueno contenido. Durante un instante eterno, todo el nivel de la colmena se silenció, los orcos dejaron de reír, los PDF dejaron de disparar, incluso los ecos de la maquinaria de Manufactorum parecieron ahogarse. Grimskull Daranmer, azote de los subniveles, señor de un Baag que había consumido generaciones enteras de mutantes y pandillas, quedó congelado con su sonrisa aún en los colmillos. Luego, su cuerpo se desmoronó hacia atrás con un estruendo que hizo temblar las pasarelas de metal, levantando un vendaval de polvo y fragmentos oxidados. Un solo golpe. Los orcos miraron incrédulos, su fe en la brutalidad absoluta quebrada ante lo inexplicable. Un caudillo no caía así. No caía tan rápido. No caía sin lucha. Y sin embargo, allí estaba, un charco verde bajo la bota de un humano calvo en un traje ridículo. Saitama se rascó la cabeza, mirando alrededor. Bueno, ¿quién sigue? El comisario Tade, todavía en shock, murmuró una plegaria al emperador, convencido de que aquel extraño debía de ser un milagro encarnado, o una herejía con forma humana. Los PDF comenzaron a vitorear con desesperación, aprovechando la confusión de los pieles verdes para reorganizar la línea. Pero los orcos no huyeron. No podían. Era contra su propia naturaleza. El vacío de poder enardeció a docenas de nobles verdes, cada uno reclamando el título de caudillo. El grito de Baag volvió a rugir, aún más ensordecedor, como si la muerte de Grimskull no hubiera sido derrota, sino el anuncio de una pelea aún más grande. Saitama suspiró. TSK, esto va a tardar un poco más de lo que pensaba. Mientras se lanzaba con calma contra la marea orca, los oficiales imperiales que observaban a través de los pictorlogs solo podían pensar en una cosa. ¿Había enviado el emperador a su propio campeón, o habían liberado un desastre que ni la Inquisición podría contener? El inquisidor Elbrand se detuvo frente al ventanal blindado de su sanctum, observando las luces de la colmena parpadear como un mar de estrellas invertidas. Su silueta se recortaba contra la penumbra, rígida, tensa. Un santo viviente, repitió en voz baja, con un matiz de desprecio. Nada corroe más rápido que la fe mal dirigida. El Magos Biologis permanecía en silencio, sus servomotores zumbando suavemente mientras procesaba miles de patrones de datos. Elbrand alzó la mano, activando una proyección hololítica en el aire. Decenas de imágenes del Boldman aparecieron, capturas de servocráneos, pictogramas filtrados de los PDF, incluso grabaciones Vox de civiles. En todas ellas, la figura amarilla aparecía inmutable, derrotando al caudillo con una facilidad que hacía temblar los cimientos de la doctrina imperial. Ya circulan himnos improvisados en los niveles bajos, añadió el inquisidor, con tono glacial. Canciones que lo llaman puño del emperador, y peor aún, el santo calvo. El mago se inclinó la cabeza. ¿Desea que preparemos protocolos de erradicación, mi señor? Elbrand no respondió de inmediato. Sus ojos, hundidos bajo el peso de décadas de servicio, brillaban con un fuego peligroso. Erradicación, murmuró. Si fuera un Xenos, lo purgaría sin dudar. Si fuera un demonio, lo exorcizaría sin piedad. Pero, ¿y si realmente es humano? ¿Y si el propio emperador lo ha enviado? El silencio se volvió denso, roto solo por el siseo de los incensores. Finalmente, Elbrand giró, su capa negra ondulando como un presagio. No, aún no. Si es un fraude, se descubrirá pronto. Si es una herejía, se manifestará con claridad. Y si de verdad es un milagro, sus labios se curvaron en una línea dura, entonces será el milagro de la Inquisición, no del populacho.
El mago se asintió lentamente, aunque sus ojos biónicos se detuvieron un instante en las imágenes de Saitama. Había algo en esa simplicidad, en esa calma imperturbable, que desafiaba toda lógica del milenio 41. A lo lejos, las Vox cadenas seguían transmitiendo rumores. En las fábricas, en los subniveles, en los palacios de los nobles, todos repetían la misma frase en susurros casi reverentes. Un solo golpe, y la esperanza volvió a Bellus Magna. ¿Cuáles son sus órdenes, señor?, preguntó el Brand, deteniéndose ante una vidriera manchada que mostraba al emperador en majestad. Localizadlo. Vigiladlo. No entabléis combate salvo que sea imprescindible. Su sonrisa se volvió gélida. Tened equipos de eliminación a mano, pero a distancia. Y si se muestra hostil, sus palabras se endurecieron, veremos si el asesino oficial logra lo que un jefe orco no consiguió. En los días siguientes, Bellus Magna vivió una paz tensa. Los orcos supervivientes se refugiaron en las capas más profundas del subnicho. Desorientados tras la pérdida de su caudillo, la marea verde perdió empuje. La 84ª Cadian llegó y levantó anillos de seguridad, pero apenas encontraron resistencia. Era como si la voluntad de combate de los Pieles Verdes se hubiera roto junto con su líder. Saitama, por su parte, deambulaba por los distritos intermedios sin percibir la magnitud de lo ocurrido. Intervenía para detener robos menores, ayudaba a levantar cargas imposibles y devoraba cualquier comida que le ofrecieran. La gente acudía en masa, rozaban su capa blanca como si fuera reliquia, le traían obsequios, le seguían con devoción infantil. Tras esa calma pública, no dejaban de moverse los agentes del inquisidor Elbrand, que registraban cada paso, cada gesto, cada hazaña imposible. Pero no eran los únicos ojos puestos sobre Bellus Magna. En el Inmaterium, ese océano de emociones que corre paralelo a la realidad, la firma psíquica de Saitama formó ondulaciones. Esas vibraciones atrajeron atenciones peligrosas. Demonios de los poderes ruinosos olfatearon la fe y el asombro que se acumulaban alrededor del calvo héroe, buscando cómo alimentarse de ellos. En el 8º día tras su llegada, una nave del Adeptus Mechanicus apareció en la órbita, la Veritas Mars. Sus sensores arcano-tecnológicos se clavaron sobre el mundo hormiguero. A bordo, el Archmagos Dominus Veneratus 9 procesaba los datos con su conciencia. Distribuida entre carne y máquina. Fascinante, entonó, mitad binario, mitad voz. Este espécimen alcanza una eficiencia de aplicación de fuerza cercana al máximo teórico. Su jefe genitor se inclinó ante la proyección. El fabricador Locom ha autorizado recursos completos para la investigación, informó. Señor, podría tratarse de una rama perdida de mejora archotécnica humana. Su voz se tornó más urgente. Preparad equipos de recuperación. Quiero muestras de tejido, patrones neuronales y pruebas biomecánicas exhaustivas. El técnico vaciló, contemplando las imágenes del hombre amarillo entre la multitud. Algo en esa simpleza desafiaba las categorías del siglo XLI. En los registros de la Inquisición, el nombre de Elbrand era sinónimo de control absoluto. Pero en la fría lógica del Adeptus Mechanicus, el control era solo un medio, nunca un fin. El Lord Inquisidor Elbrand ha reclamado jurisdicción sobre el sujeto, informó el genitor con voz metálica. El Archmagos Veneratus 9 emitió un sonido que su distorsionado vocalizador transformó en una carcajada salpicada de estática. La Inquisición busca contener amenazas, genitor, el Mechanicus busca comprenderlas. Nuestros propósitos no necesitan chocar, siempre que actuemos con la sutileza adecuada. Como ordene, Archmagos. Mientras las facciones del Imperio se debatían por definir su destino, el propio Saitama se hallaba sentado en el distrito Ablok, conocido por los locales como la guarida. Sus piernas colgaban con despreocupación sobre un vacío de 1000 metros, desde el que se divisaban los niveles inferiores del colosal enjambre. A su lado estaba Kalia, una joven pandillera que había decidido, sin que él lo pidiera, convertirse en su guía por Bellus Magna. ¿De verdad no recuerdas cómo llegaste aquí?, preguntó, pasándole una barra de ración. Saitama la aceptó y asintió. No mucho, estaba persiguiendo a un monstruo raro. Podía abrir portales o algo así. Lo seguí, cuando me di cuenta,
estaba flotando en el espacio. Le dio un mordisco a la barra y arrugó la nariz. «Esto sabe horrible». Kalia soltó una carcajada. «Es lo mejor que tenemos, salvo que tengas script para comprar comida del Alto Enjambre». «Bueno, mejor que nada», respondió él, terminándola a pesar de todo. «Después esa nave me recogió y acabé aquí». La joven lo observó de reojo. «¿Y no te preocupa volver a casa?». Saitama se encogió de hombros. «Ya se arreglará. Siempre pasa. Debe ser bonito», dijo ella, mirando el horizonte contaminado. «Ser tan fuerte que nada puede hacerte daño». «Es aburrido, en realidad», contestó él con naturalidad. «Allá donde vengo siempre buscaba una buena pelea, alguien que de verdad me diera un desafío. Pero todos caen de un solo golpe». Kalia abrió mucho los ojos. «¿Quieres que alguien te haga daño?». «Quiero sentir algo. Sentirme vivo», murmuró, arrugando el envoltorio en su puño. «Cuando eres demasiado fuerte, la emoción desaparece». Antes de que la muchacha pudiera responder, un grito desgarró el aire desde las calles inferiores. Luego otro, y otro más, hasta que toda la atmósfera se impregnó de terror y agonía. Saitama se puso en pie. «Suena a problemas». Saltó desde el borde del tejado, su capa blanca ondeando como un estandarte mientras caía hacia el origen del caos. Kalia lo siguió con la mirada, paralizada entre miedo y asombro, antes de lanzarse a la escalera de acceso para no perderlo de vista. El eco de aquel puñetazo serio no fue solo físico, fue cósmico. El aire se partió como cristal bajo un martillazo, la grieta disforme que había convertido las calles en un infierno se contrajo y colapsó, como si jamás hubiese existido. Las legiones menores de demonios chillaron en un coro de desesperación mientras sus cuerpos se deshacían en humo etéreo, borrados de la realidad por la simple consecuencia del golpe. Los supervivientes humanos, soldados, civiles, incluso los agentes del Adeptus Arbites, permanecieron en silencio, incapaces de comprender lo que habían presenciado. La mera visión de un gran demonio de Corne arrodillado ya habría sido imposible, pero verlo reducido a nada por un solo hombre, un desconocido calvo con traje amarillo, reventaba cualquier lógica del imperio. Saitama se sacudió el polvo de los hombros y suspiró. «¿Ya está? Pensé que sería más entretenido». A su alrededor, los PDF Troopers, que segundos antes habían estado dispuestos a morir, no supieron si caer de rodillas en plegaria o huir de aquella presencia imposible. Algunos, con lágrimas en los ojos, ya lo murmuraban en voz baja: «El emperador nos ha enviado un santo viviente». Desde una pasarela superior, Kalia lo observaba con el corazón desbocado. Ella entendió, como nadie más en ese momento, que su papel era ser testigo, que alguien tenía que llevar la historia de este hombre más allá de las sombras del enjambre, porque en un mundo donde solo había guerra, alguien que derrotaba demonios con un solo golpe no podía pasar inadvertido. En los circuitos secretos de la Inquisición, sin embargo, aquel hecho fue registrado con un título frío y peligroso: anomalía de nivel extremo. Riesgo de culto. Riesgo de herejía. Riesgo de desestabilización galáctica. Y mientras las plegarias y los susurros crecían en el enjambre, el propio inquisidor Elbrand alzó la mirada hacia el cielo en ruinas y pensó: esto ya no puede ocultarse ni controlarse. Elbrand dejó que el silencio pesara un instante más, disfrutando del murmullo nervioso que recorría la sala. Luego, avanzó un paso, su silueta recortada contra los vitrales de la sala del consejo. «Resultados, sí, los tengo», dijo con voz baja, pero tan afilada como una cuchilla quirúrgica. «El sujeto no es un psíquico. No porta la corrupción del disforme en su esencia. Y sin embargo, sus capacidades superan con holgura a las de cualquier Astartes. Ni la bioingeniería ni los milagros de la omnisia explican lo que hemos presenciado». El representante del Adeptus Mechanicus, un magos de rostro casi oculto tras tubos y ópticas de bronce, agitó sus mechadendritas con ansiedad. «Mi análisis preliminar indica un origen divergente. Una biología que no responde a ningún patrón humano archivado en Marte. Debemos recuperar muestras. Tejido, sangre, un examen exhaustivo. ¿Para santificarlo o para destruirlo?», replicó la representante eclesiástica, su voz cargada de veneno.
El pueblo lo aclama como santo. Cada día que pasa, su imagen sustituye la del dios emperador en las oraciones de los obreros. Esto no es fe. Es idolatría peligrosa. El Lord Mariscal golpeó la mesa con el puño. Peligrosa o no, mis soldados luchan mejor creyendo que un santo camina entre ellos. Los orcos huyen, los cultos del caos tiemblan, y el ánimo de la tropa se eleva por primera vez en años. ¿Se atreverán a quitarnos eso? Todos giraron hacia el Brand, que no se inmutó ante las miradas. Precisamente, respondió con frialdad. El peligro no reside en su fuerza, sino en lo que inspira. Un solo hombre puede derribar la estructura de fe que mantiene unido al imperio, incluso sin proponérselo. Y si decide volverse contra nosotros, su sonrisa gélida bastó como conclusión. El gobernador Elbane se humedeció los labios, visiblemente tenso. Entonces, Lord Inquisidor, ¿qué propone? El Brand entrecerró los ojos, dejando que el peso de la respuesta se posara sobre todos los presentes. Propongo vigilancia constante. Ningún movimiento sin nuestros ojos encima. Y llegado el momento, si se convierte en una amenaza, lo eliminaremos antes de que su leyenda se vuelva incontrolable. Un escalofrío recorrió la sala. Afuera, en las calles, miles coreaban un nombre nuevo, el santo del puño único. Las palabras de Saitama resonaron en la cámara como un golpe invisible. Su tono simple y despreocupado chocaba con la gravedad solemne que impregnaba a toda autoridad imperial. El cardenal golpeó la mesa con un cetro adornado. «¡Blasfemia!», exclamó. «El deber de proteger es mandato divino, no un pasatiempo». Saitama lo miró, ladeando la cabeza. «Sí, bueno, yo lo llamo hobby, pero el resultado es el mismo. El monstruo desaparece, la gente se salva. ¿No es eso lo que importa?». El silencio se hizo espeso. Varios consejeros se removieron en sus asientos. El Lord Mariscal reprimió una sonrisa apenas contenida, mientras el Magos del Mechanicus emitía un zumbido binario que podía interpretarse como desaprobación o intriga. El Brand se inclinó hacia adelante, los ojos fijos como cuchillas sobre el héroe calvo. «Lo que importa», dijo en voz baja, «es el control. Este imperio existe porque los hombres saben a quién obedecer y en quién creer. Usted, Saitama, se presenta como un factor caótico. Su misma indiferencia es peligrosa». «Pues sí que son quisquillosos», replicó Saitama, encogiéndose de hombros. «Solo estoy diciendo que, si veo a gente en problemas, la ayudo. No necesito títulos, ni oro, ni... ¿Cómo era?». Hizo un gesto vago hacia el cardenal. «Bendiciones raras». La joven Calia dio un paso más al frente, voz temblorosa pero firme. «Eso es lo que lo hace verdadero. Él no pide nada. Ni script, ni rango, ni poder. Solo ayuda. Y por eso el pueblo lo sigue». El Brand apretó los dientes. La semilla del culto ya germinaba, y cada palabra del intruso la regaba más. «Esto no es una asamblea popular», sentenció el inquisidor, su voz cargada de amenaza. «Es el gobierno de un mundo imperial. Y usted», señaló a Saitama con un dedo enguantado, «usted será juzgado, clasificado y contenido según la voluntad del emperador». «¿Contenido?», repitió Saitama con un suspiro aburrido. «Mira, no tengo problema en echar una mano. Pero si lo único que quieren es encerrarme y ponerme etiquetas, olvídenlo». La tensión estalló como una cuerda al borde de romperse. El gobernador Elbane se llevó una mano al rostro, agotado. El Lord Mariscal murmuró algo sobre «necesitamos a este hombre más que a todos los sermones juntos». El cardenal hizo el signo de la quila con furia. Y el Brand, en su interior, tomó una decisión silenciosa. «Si no puedo controlarlo, tendré que manipularlo». El vacío más allá del ventanal vibraba con una enormidad alienígena. Naves vivientes, kilométricas, palpitaban con una bioluminiscencia enfermiza mientras sus apéndices tentaculares se agitaban en gravedad cero. Los zarcillos de alimentación tiránidos se extendían hacia adelante como lenguas de leviatanes, ansiosas por probar la carne de un mundo. Detrás de Saitama, la plataforma de observación estaba abarrotada de rostros sombríos. El gobernador Elbane, pálido de desesperación,
el Lord Mariscal, apretando el mango de su pistola Volter que sabía inútil, y el inquisidor Elbrand, con la mirada entrecerrada, calculando cómo convertir en arma a la anomalía que tenía delante. «He aquí la perdición de los mundos», susurró la representante del cardenal, persignándose con manos temblorosas. «Han venido por todos nosotros». Saitama ladeó la cabeza. «Entonces, esos bichos raros son los malos, ¿no?» «No son simples malos», escupió Elbrand, con voz afilada como un látigo. «Son la mayor amenaza extragaláctica para la supervivencia del hombre. Cada una de esas naves alberga miles de millones de organismos. Cada planeta que devoran se convierte en combustible para la siguiente oleada. Ni una armada entera del Segmentum podría detener lo que se acerca». Saitama asintió despacio, con el rostro inexpresivo. «Suena a un montón. Pero, si son monstruos, supongo que tendré que darles un puñetazo». Los dignatarios lo miraron como si acabara de blasfemar. El Lord Mariscal incluso soltó una carcajada breve, más cercana a la histeria que al humor. «Hablas de apartar colmenas enteras como si fueran moscas, hombre. Capítulos enteros de los Astartes han sangrado y muerto para contener al gran devorador». Saitama apoyó la mano contra el cristal del ventanal, contemplando cómo las naves orgánicas se acercaban lentamente. Su reflejo, un hombre común, calvo, con una capa sencilla, le devolvió la mirada. Su expresión parecía casi decepcionada. Por fin, algo que quizá no caiga de un solo golpe. Los ojos de Elbrand brillaron, fríos y calculadores. Si el extraño calvo lograba siquiera frenar a la flota colmena, el imperio le debería más que a cualquier santo. Y si fracasaba, el gran devorador se tragaría una anomalía más. La voz del inquisidor quebró el silencio. «Muy bien, Saitama. Ve. Enfréntate al gran devorador en el vacío. Demuestra lo que eres, santo, abominación, o algo completamente distinto». Saitama estiró los brazos, haciendo crujir los nudillos con calma. «Vale entonces. Supongo que es hora de entrenar un poco». Sin añadir nada más, dio un paso hacia la esclusa. El titánico ente vivo se alzaba ante él, un continente orgánico suspendido en el vacío. Su piel quitinosa formaba cordilleras que se extendían como murallas de pesadilla, atravesadas por venas translúcidas donde fluidos brillaban como ríos ígneos. De aquellas gargantas biológicas emergían proyectiles vivos, esporas corrosivas, aguijones del tamaño de lanzaderas, rayos de energía bioeléctrica que habrían hecho pedazos a cualquier nave del imperio. Saitama, sin embargo, flotaba tranquilo, como si se tratara de un paseo vespertino. «Vaya bicho grande», murmuró, inclinando la cabeza con una mezcla de curiosidad y tedio. El enjambre descargó toda su furia. Cañones orgánicos lanzaron ráfagas de bioácido que podían perforar blindajes navales. Flotas enteras de droún salados salieron disparados como nubes de langostas interplanetarias. Las explosiones tiñeron el vacío de destellos verdes y rojos. El impacto debió haber reducido al calvo héroe a una nube de cenizas, pero cuando la tormenta se disipó, allí seguía. Iluminado por la luz mortecina de Bellus Magna, el hombre con capa blanca no presentaba un solo rasguño. Incluso bostezó. «Esto va a ser rápido». Tensó el brazo derecho, su puño cerrado apuntando hacia el coloso tiránido. No hubo despliegue de energía ni halo de poder, solo el gesto simple y cotidiano de un hombre dando un puñetazo. El vacío mismo pareció contraerse. El golpe impactó contra la coraza quitinosa y en un silencio aterrador, toda la sección frontal de la nave viviente se pulverizó. Como si una fuerza irresistible hubiera borrado parte de su ser de la realidad, el biocoloso se partió en dos. La onda expansiva atravesó a las criaturas parásitas ancladas a su superficie, reduciéndolas a polvo estelar. Desde la estación orbital, el inquisidor Elbrand observaba boquiabierto. Su rostro, normalmente imperturbable, mostraba por primera vez una emoción clara, miedo. «Con un solo golpe», murmuró, apenas audible. «Ha hecho lo que ni 10 cruceros de batalla podrían haber soñado». A su lado, el mago Steren temblaba, sus voces binarias entrecortadas. Esto supera todo parámetro de comprensión. Una fuerza perfecta, una aberración de la biología,
o una reliquia viva de la propia creación. En el vacío, mientras los fragmentos de la colmena agonizaban en llamas biológicas, Saitama flotaba en silencio. Bueno, suspiró, mirando al resto de la flota que aún avanzaba, cientos de leviatanes biológicos. Supongo que todavía queda trabajo por hacer. El cardenal Droven alzó sus manos temblorosas hacia los cielos en gesto de plegaria. El santo del puño nos protegerá. El emperador lo ha enviado para este día. Pero en la mesa táctica, las runas rojas se multiplicaban sin piedad. Los primeros esporos ya habían atravesado la atmósfera, impactando contra la superficie como una lluvia apocalíptica. De ellos brotaban ormagantes, termagantes y guerreros tiránidos, enjambres sin fin que inundaban las calles de la colmena. El gobernador Elbane se aferró al cetro de mando, el rostro blanco como la cera. Si los biocriaderos establecen un nodo de sinapsis en el planeta, estaremos perdidos. Los oficiales de la guardia respondieron con disciplina férrea, desplegando las tropas del 84º de Cadia en formaciones defensivas, pero incluso ellos sabían que su resistencia solo compraría tiempo. Y entonces, el firmamento se iluminó. Saitama descendía desde el vacío como un cometa amarillo, su silueta marcada contra la noche en llamas. Las cámaras de los herbocráneos y las ópticas de la defensa orbital transmitieron cada instante, el héroe flotando entre los restos incandescentes de miles de esporas, el puño cerrado, la capa ondeando imposible en el vacío. Con un leve movimiento de su brazo, lanzó otra ráfaga de golpes. Cientos de esporos en descenso fueron pulverizados en pleno aire, convertidos en destellos fugaces que bañaron la atmósfera con luz incandescente. «Mirad», susurró un oficial de Vox, con lágrimas en los ojos. «El emperador camina de nuevo entre nosotros». En las calles, los soldados del PDF y los civiles detenían su huida para contemplar el cielo. Entre el rugido de los cañones y el bramido de las criaturas tiránidas, comenzaron los cánticos. «Santo del puño! ¡Santo del puño!». Elbrand, en el centro del Strategium, observaba en silencio. Su mirada, sin embargo, no era de devoción, sino de cálculo. «Un arma como esta», murmuró con fría certeza, «puede salvar un imperio o condenarlo». El suelo tembló bajo el embate del tirano de enjambre. Su nueva forma era un horror viviente, placas de quitina reacomodadas como un blindaje impenetrable, extremidades alargadas que se movían con precisión depredadora, y en su pecho, un órgano palpitante que irradiaba pura energía psíquica, conectado directamente con la insondable conciencia de la mente enjambre. Los humanos cercanos que no habían muerto por el primer grito cayeron al suelo convulsionando, sus cerebros abrasados por el peso de esa presencia psíquica. A través de docenas de ojos compuestos, el tirano no veía a un simple hombre, sino a una anomalía que ponía en riesgo el ciclo eterno de devorar y multiplicarse. Y la mente enjambre solo conocía dos caminos: adaptación o extinción. Saitama, en cambio, se quedó quieto. Ni siquiera adoptó postura de combate. Solo ladeó la cabeza, como si estuviera valorando el esfuerzo del monstruo. «Vaya, ahora sí que te ves intimidante». El tirano rugió, un rugido que partió el aire como un cañón sónico, y se lanzó contra él. Sus garras, más afiladas que el adamantio, descendieron con fuerza suficiente para partir un blindado de la Guardia Imperial en dos. Saitama levantó un brazo y las detuvo con la palma abierta. El impacto levantó ondas de choque que derribaron edificios enteros, pulverizando las estructuras de la colmena ya devoradas por la biomasa tiránida. El tirano no se detuvo. Su nuevo órgano se iluminó como un sol enfermo, liberando una descarga de energía psíquica que distorsionó la realidad misma. El espacio tembló, la temperatura se disparó, y los soldados humanos que observaban desde la distancia comenzaron a sangrar por los ojos al ser alcanzados por el eco de la tormenta. Saitama parpadeó, su capa agitándose en medio del cataclismo. «Ajá», dijo, rascándose la nuca. «Eso sí que pica un poco». El rugido del tirano se transformó en un chillido de furia. Canalizó toda la fuerza del enjambre, cada organismo cercano cayendo muerto al ser drenado de biomasa para alimentar la mutación de su amo. Su cuerpo se hinchó, musculatura y placas endureciéndose en una forma nunca vista por el imperio, una encarnación de la voluntad infinita de la mente enjambre. Saitama flexionó los hombros, dejando escapar un suspiro.
Bueno, supongo que ahora sí, merece un poco de seriedad. Su puño se cerró, y la atmósfera misma pareció contener la respiración. El aire se volvió denso, saturado con el hedor de ozono y corrupción. El campeón del caos, Lord Mafistan Vex, levantó su espada llameante, el filo goteando esencia disforme como si sangrara la propia realidad. Sus palabras resonaron con un eco antinatural, como si 1000 voces demoníacas hablaran a través de él. Entonces muere, necio, bramó, cargando contra Saitama con una velocidad imposible para un ser enfundado en servoarmadura corrompida. El golpe descendió como un relámpago de oscuridad, su espada envuelta en fuego del Inmaterium capaz de desintegrar la carne y el alma de cualquier mortal. El impacto se encontró con la palma abierta de Saitama. El choque levantó un vendaval de energía caótica que arrasó los restos de los tiránidos cercanos, disolviéndolos en masa hirviente. Saitama no se movió. ¿Eso es todo?, preguntó con genuina decepción. Vex rugió, liberando un torrente de energía disforme desde su armadura, mientras tentáculos etéreos surgían del aire para aprisionar al héroe. La disformidad misma respondió a su furia, intentando envolver al calvo en cadenas de odio y desesperación. Durante un instante, el aire se quebró con alaridos invisibles. Los humanos que observaban desde refugios lejanos cayeron de rodillas, atormentados por visiones de infinitas guerras. Saitama miró alrededor, rascándose la oreja. Mucha parafernalia para tan poco. Y entonces, en un simple movimiento, dio un paso al frente y lanzó un golpe que apenas levantó polvo. La espada de Vex se hizo añicos como cristal. Las runas del caos talladas en su armadura ardieron y se apagaron una tras otra. El cuerpo del campeón fue lanzado hacia atrás como un muñeco, estrellándose contra los restos de una torre devorada por los tiránidos. Vex, tambaleante, escupió sangre negra mientras su casco se agrietaba. Su voz sonó desesperada. «Imposible. Ni los primarcas podrían». Saitama lo interrumpió, encogiéndose de hombros. «Es que no soy un primarca. Solo un tipo que da puñetazos por diversión». El caos rugía en los cielos, como si los propios dioses oscuros se hubieran dado cuenta de que algo en este universo estaba fuera de sus cálculos. El eco de sus pasos resonó en la Cámara del Consejo, un recinto solemne donde solo se discutían los destinos de mundos enteros. Custodios, acólitos y servidores se apartaron instintivamente, como si la simple presencia del hombre calvo alterara el aire mismo. Saitama levantó una mano en un saludo casual. «Hola. ¿De qué hablan?». Los inquisidores se quedaron petrificados. El Grey Knight, Brother Captain Vortigern, posó la mano sobre la empuñadura de su espada Némesis, aunque no la desenvainó. Sus ojos, ocultos tras el casco, evaluaban al intruso con la misma cautela que si estuviera ante un primarca renacido. «Este recinto no admite profanos», gruñó Inquisidor Elbrand, su voz impregnada de hielo y desprecio. «Aquí se decide el destino del imperio, no es un lugar para tus interrupciones». Saitama se encogió de hombros. «Pues me están mirando a mí, ¿no? Si es sobre mí, pensé que tenía derecho a escuchar». Kalia, siempre detrás de él, dio un paso al frente con valentía temblorosa. «Ya basta. Ustedes lo llaman anomalía, herejía, amenaza, pero sin él este planeta sería cenizas. Él cerró la grieta, él mató al demonio, él destruyó la flota tiránida. Nadie más pudo hacerlo». Un murmullo recorrió la sala, mezcla de desaprobación y duda. El cardenal presente apretó el aquila contra su pecho como si temiera que la fe se le escapara entre los dedos. «Hija», dijo Morgana del Ordo Hereticus, su tono frío como el acero, «no comprendes lo que está en juego. La fe del imperio no tolera nuevos ídolos. El pueblo ya comienza a venerarlo como santo. Hoy lo aclaman como campeón, mañana lo alzarán como dios. Y si se convierte en uno», intervino Vortigern, su voz profunda vibrando en las paredes, «¿será un dios aliado o un dios enemigo?». El silencio cayó como un yunque. Saitama rascó su cabeza brillante y soltó un suspiro. «En serio, exageran demasiado. Yo no soy dios, ni santo. Solo un tipo que hace de héroe porque, bueno, es divertido». El Grey Knight clavó su mirada en él. «Tus palabras son humildes, pero tu poder no.
El imperio no puede permitirse dudas. Los inquisidores se miraron entre sí, pesando alternativas que oscilaban entre la veneración y la eliminación. Elbrand rompió el silencio. Entonces la decisión es clara. O se lo consagra oficialmente bajo la égida del emperador, o se le da caza como hereje supremo. El eco de esas palabras cayó como un martillazo de sentencia. El silencio en la cámara se volvió espeso como plomo. Todos los presentes sabían lo que esas palabras significaban. El imperio jamás liberaría un recurso tan valioso, aunque lo llamara aliado o santo. El Grey Knight, Brother Captain Vortigern, rompió la tensión. Si permanece bajo vuestro control, debe hacerse bajo estricta vigilancia. Lo que vi con mis propios ojos, ningún arma, ni siquiera las nuestras, puede compararse. Si un poder así escapara al designio del emperador, pondría en jaque a la propia humanidad. La inquisidora Morgana asintió con frialdad. Coincidió. A ojos de la plebe es un santo. A ojos de la disformidad, una anomalía. Los poderes ruinosos ya lo han notado. No podemos permitir que se mueva libremente sin cadenas, aunque sean invisibles. Elbrand apoyó sus manos sobre la mesa de mármol negro, su mirada tan dura como el adamantio. Entonces se hará lo siguiente, lo mantendremos ocupado, siempre en combate, siempre bajo la narrativa de El mensajero del emperador. Los tecnosacerdotes fingirán trabajar en el portal de regreso, pero cada cálculo se prolongará. Cada avance se diluirá en tecnobable. El héroe seguirá golpeando monstruos, convencido de que su regreso depende de nosotros. Mientras el imperio gana un arma viviente que no necesita manutención ni ejército detrás, terminó Morgana con un destello gélido en los ojos. Vortigern no respondió enseguida. Su voz grave, sin embargo, dejó un eco incómodo en la sala. Jugáis con fuego. Si alguna vez descubre la verdad, no habrá inquisición, ni capítulo, ni flota de guerra capaz de detenerlo. Elbrand sonrió apenas, con el rictus de alguien que ya había calculado hasta el riesgo de su propia muerte. Ese es el precio de gobernar en un universo donde solo existe la guerra. Mientras tanto, muy por debajo, en los niveles devastados de la colmena, Saitama caminaba tranquilamente junto a Kalia, comiendo un bol de fideos aguados que le habían regalado. ¿Entonces te quedas?, preguntó ella, esperanzada. Saitama encogió los hombros. Supongo que sí, hasta que encuentren cómo mandarme a casa. Mientras tanto, si hay bichos o demonios que molesten a la gente, puedo encargarme. Kalia lo miró con mezcla de alivio y temor. Ella había visto lo que podía hacer, y ahora sabía lo que el imperio planeaba en las sombras: convertir al hombre más aburridamente fuerte del multiverso en su arma más peligrosa. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Desde las cúpulas doradas de la colmena hasta los tugurios del submundo, millones de almas contuvieron la respiración al escuchar cómo un ser imposible llamaba al calvo vestido de amarillo por su nombre. Los boxcasters se saturaron de voces histéricas. En el palacio del gobernador, Elbrand apretó los dientes con furia. ¿Lo conoce?, murmuró, incapaz de ocultar el temblor en su voz. Eso parece, respondió Vortigern, con el ceño fruncido bajo su yelmo plateado. Y eso lo hace aún más peligroso de lo que imaginábamos. El ser cósmico descendió unos metros, su silueta oscilando entre fuego estelar y sombra líquida. Cada paso en el aire hacía que la realidad se quebrara en fragmentos luminosos. Su voz volvió a tronar dentro de las mentes, arrancando gritos de dolor de los más débiles. He atravesado incontables dimensiones, mundos y eras, todo para dar contigo. El hombre que no puede ser contenido por ninguna ley del cosmos. Saitama lo miró con su típica indiferencia, flotando con los brazos cruzados. ¿Y eso? ¿Vienes a pelear o solo a presumir? El ser titiló, como si sonriera en un idioma que no necesitaba palabras. A luchar, o a comprenderte. Eres la anomalía que no obedece ni a la física ni al destino. Y yo, soy el guardián de esos límites. En la superficie, sacerdotes de la eclesiarquía cayeron de rodillas, llamándolo una señal del fin de los tiempos. El gobernador Elbane gritaba órdenes que nadie escuchaba, mientras los sistemas de defensa orbital se apagaban uno por uno, incapaces de apuntar contra una existencia que no pertenecía del todo a la realidad. Kalia,
desde una pasarela del subnivel, alzó la vista y susurró, con el corazón encogido. Saitama, este enemigo no es como los demás. El héroe, en cambio, bostezó. Bueno, mientras sea más fuerte que los bichos de antes, por mí está bien. El ser cósmico extendió una mano hecha de constelaciones moribundas. Demuestra tu fuerza, hombre imposible. Muéstrame por qué el multiverso mismo se estremece con tu existencia. El aire vibró. La colmena tembló. Y por primera vez desde que llegó a este universo, Saitama esbozó una sonrisa genuina. Al fin, puede que esto sí valga la pena. El aire, o lo que quedaba de él, vibró con una tensión que ninguna mente humana podía comprender. En todo Bellus Magna los psíquicos caían al suelo inconscientes, sangrando por la nariz, mientras sus visiones se llenaban de imágenes fractales imposibles. El propio Karak tembló, su forma cósmica oscilando como una estrella a punto de colapsar. Imposible, su voz mental resonó a través de millones de cerebros al mismo tiempo. Ni los primordiales del vacío pudieron detener ese golpe. Saitama seguía flotando, su mano cerrada en torno al puño estelar del ente, sin un solo rasguño, su capa blanca ondeando como si una brisa inexistente lo acariciara. Su mirada, por primera vez desde que llegó a este universo, tenía un destello genuino de interés. Vaya, sí que lo sentí un poquito, dijo, soltando la mano del ser. Eso fue nuevo. El ser cósmico retrajo su brazo de energía, sus contornos fluctuando entre galaxias miniaturizadas y abismos de materia oscura. No eres materia. No eres espíritu. No eres concepto. ¿Qué eres, hombre calvo? Saitama encogió los hombros. Te lo he dicho varias veces. Solo un tipo que es héroe por diversión. En la superficie, las oraciones se mezclaban con los gritos. El gobernador Elbane, de pie en la terraza del palacio, miraba el duelo a través de lentes auspex, incapaz de entender cómo un simple humano podía desafiar a un devorador de realidades. El hermano capitán Vortigern murmuró un rezo silencioso. Si esto es obra del emperador, que nos proteja a todos. Karak extendió sus brazos, creando a su alrededor un halo de dimensiones superpuestas que parpadeaban como espejos rotos. Has resistido mi ataque conceptual. Entonces verás mi auténtico poder. Yo no destruyo cuerpos. Yo destruyo historias. Yo borro universos de la memoria de la creación. Saitama levantó la ceja. Mira, todo eso suena muy impresionante. Pero borraste una ciudad entera llena de inocentes. Eso no me hace gracia. El héroe apretó un puño. Su gesto, simple, pareció oscurecer las estrellas a su alrededor. Así que vamos a hacer esto rápido. El ente cósmico rugió sin sonido, desplegando un mar de constelaciones en miniatura, cada una cargada de energías que habían devorado civilizaciones enteras. Atrévete, mortal. Muéstrame tu límite. Saitama sonrió apenas. Ya sabes mi nombre. Ahora te enseñaré mi golpe serio. El vacío entero pareció contraerse mientras el héroe comenzaba a moverse, lento al principio, luego en un parpadeo tan veloz que ni los sensores del Mechanicus podían seguirlo. El choque estaba a punto de estallar. El universo contuvo el aliento. Karak desplegó todo su ser, un entramado de luz oscura y memorias cósmicas, un titán de realidades que se superponían como espejos infinitos. Cada fragmento de su cuerpo contenía civilizaciones enteras devoradas, historias arrancadas de sus propios cimientos. Al expandirse, el cielo de Bellus Magna se tiñó de colores que ningún ojo humano debía percibir. Los millones que lo miraron enloquecieron, cayendo de rodillas entre plegarias y gritos. Saitama, en contraste, solo ajustó la capa que flotaba a su espalda. Espero que esta vez no te rompas tan fácil. El héroe arremetió. Su puño se movió, y el universo tembló. No fue velocidad, fue algo distinto, un golpe tan absoluto que el tiempo y el espacio se apartaron para dejarlo pasar. La onda de impacto cruzó dimensiones, aplastando ecos de realidades paralelas, sacudiendo el mismísimo tejido del Immaterium. Karak respondió con su propia descarga. No era un ataque físico, sino un torrente de conceptos puros, entropía, vacío, borrado existencial. El choque se dio en silencio,
y aún así todo Bellus Magna escuchó el rugido, un estrépito que no viajó por el aire, sino por las almas mismas. Los cielos se partieron. Ciudades enteras sintieron como sus cimientos vibraban. En la órbita, los sensores del Mechanicus estallaron en chispas, los augures mostraban lecturas imposibles, energía equivalente a la colisión de estrellas, comprimida en el choque de dos figuras que apenas ocupaban un punto en el vacío. El puño de Saitama y el poder cósmico de Karak quedaron enfrentados por un instante eterno. Y entonces, lo inevitable ocurrió. Una grieta se abrió en el cuerpo de Karak, como si el cosmos mismo lo rechazara. Sus galaxias internas comenzaron a colapsar, deshaciéndose en un polvo de luz que se extinguía al instante. No, no puede ser. Tronó su voz mental, cada palabra un terremoto en millones de mentes. Yo soy el fin de las historias. Soy el vacío más allá del todo. Saitama lo miró con calma. Y yo soy solo un tipo que entrena mucho. Con un segundo golpe, directo y seco, Karak estalló en silencio, como una supernova invertida. No hubo explosión, ni fuego, ni gritos. Simplemente dejó de ser. Su forma se fragmentó en ecos de luz que se desvanecieron como brasas en la nada. En la superficie, un silencio absoluto envolvió Bellus Magna. Millones alzaron la vista al firmamento, viendo cómo el titán cósmico que había amenazado con devorarlos se disolvía en la nada. Luego, como una ola, el clamor estalló, gritos de victoria, plegarias, y un nombre repetido hasta el cansancio. Santo del puñetazo, santo del puñetazo. Saitama flotaba, un tanto decepcionado. Bueno, al menos duró un poco más que los demás. Detrás de él, en la atmósfera rota por el combate, se percibía algo aún más inquietante, las cicatrices dimensionales que el choque había dejado. El universo había sentido aquel golpe, y algo, o alguien, podría haber escuchado la llamada. Las luces del vasto recinto se atenuaron mientras los generadores ciclópeos cobraban vida. Bobinas de energía chisporroteaban, derramando chispas azules que parecían rasgar el aire. El círculo de maquinaria que rodeaba a Saitama se encendió, proyectando símbolos binarios y runas del Mechanicus en columnas de luz. El aire olía a ozono y a hierro caliente. El zumbido alcanzó un tono insoportable, una vibración que se sentía en los huesos más que en los oídos. El propio suelo temblaba bajo los pies de los presentes en la galería de observación. Archmagos Veneratus 9 extendió sus mechadendritas como si orquestara un ritual. La brecha comienza a estabilizarse. Incrementad la alimentación de plasma al 110%. En el centro del anillo, frente a Saitama, el espacio se dobló. Al principio fue un brillo apenas perceptible, luego una grieta de luz pura que no iluminaba, sino que devoraba la mirada. La realidad se arrugaba como un papel ardiendo. Vector dimensional localizado, entonó un tecnoacólito, su voz mezclada con cantos en binario. El portal se abre. Desde la galería, el gobernador Elbane se llevó la mano a la frente, incapaz de apartar los ojos del fenómeno. Por el trono, murmuró. ¿Y si esto atrae algo peor? Inquisidor Elbrand no respondió. Sus ojos grises, fríos como el vacío, no se apartaban de Saitama. Ya lo ha hecho, susurró, apenas audible para sí mismo. Lo imposible siempre deja huellas. Saitama miró el portal, ladeando la cabeza como si evaluara una puerta de supermercado que chirriaba. Bueno, parece seguro. Kalia, desde la pasarela inferior, dio un paso adelante, su voz quebrándose por primera vez. «Espera». Saitama la miró de reojo. «Sí, si llegas a tu casa y encuentras otro portal, ¿volverías?» El héroe guardó silencio unos segundos, luego encogió los hombros con su habitual sencillez. «Supongo que sí. Si hay monstruos y gente que necesita ayuda, es lo que hago». Las lágrimas corrieron por el rostro de Kalia, aunque mantenía la barbilla en alto. «Entonces, que el emperador te guíe, héroe sin fe». Archmagos Veneratus alzó un brazo mecánico. «Iniciad la transferencia dimensional». El portal se expandió con un rugido que no era sonido sino pura distorsión. La sala entera se llenó de corrientes de viento imposibles,
papeles, ropas y mechadendritas ondeando como si un huracán hubiera nacido en el centro del recinto. Saitama dio un paso adelante hacia el resplandor. La luz lo envolvió. Y justo en ese instante, los sensores del Mechanicus chillaron al unísono. Una señal desconocida, una interferencia en el tejido de la brecha. El espacio comenzó a fracturarse en direcciones imprevistas. Algo más está intentando cruzar. Gritó un tecnoacólito. «Cortad la transferencia», vociferó el Brand, su voz más dura que nunca. Pero ya era demasiado tarde. El portal se expandió de golpe, como un sol en miniatura estallando dentro de la cámara. Y del resplandor, junto al cuerpo de Saitama que desaparecía en la grieta, otra silueta se perfiló, oscura, colosal, con ojos como brasas. Un murmullo de pánico recorrió la galería. Kalia gritó: «¡Saitama!». Pero el héroe ya había desaparecido. Lo que emergía no era humano. Ni siquiera parecía de este universo. El aire del Sanctum se volvió denso como plomo. Las plegarias mecánicas del Mechanicus se ahogaron bajo el bramido del verdadero rostro del engaño. El cardenal Droven ya no existía. En su lugar, un coloso emplumado emergía, con alas que rozaban las bóvedas y un cráneo aviar coronado por llamas de colores imposibles. Cada pluma de su manto era un universo torcido, cada palabra que brotaba de su pico resonaba en 1000 lenguas distintas. «Soy Carucel, heraldo del cambio, servidor eterno del gran tejedo de destinos». Tronó su voz, que era más idea que sonido. Este héroe no volverá a su mundo, porque su destino es reescribir el vuestro. Los acólitos, ya convertidos en horrores rosados, chillaban carcajadas mientras arrojaban torrentes de energía disforme contra el círculo del Mechanicus. Los mecanismos crujieron y se contorsionaron, el portal que debía devolver a Saitama a casa se transformaba en algo distinto, un vórtice hacia el corazón mismo del caos. En la galería, los Cions y el gobernador retrocedieron, y hasta los tecnoacólitos alzaron sus voces binarias en súplica desesperada. El hermano capitán Vortigan, espada némesis en mano, avanzó un paso. Sus ojos ardían tras el visor de su capucha psíquica. «Un heraldo de Tzeentch. Este mundo jamás debió ser tu escenario, traidor». El Brand no apartó su mirada del héroe. «Ahora veremos si nuestro santo de un golpe puede con algo que ni siquiera los caballeros grises enfrentan sin sacrificios». En el centro del caos, Saitama resopló como si aquello fuera un fastidio más que una amenaza. Primero un portal raro, luego bichos espaciales, después un payaso cósmico, ¿y ahora un pollo gigante? Se rascó la calva con total naturalidad. «En serio, solo quiero volver a mi casa». El heraldo agitó sus alas, y un torrente de fuego multicolor, tejido con hebras de futuros posibles, cayó sobre la plataforma. La realidad misma se doblaba, transformando suelo en tentáculos líquidos y aire en espejos quebrados. Saitama, aún de pie frente al coloso, alzó un puño. «Vale, si con esto recupero mi billete de vuelta, acabemos rápido». El choque entre el héroe aburrido y el heraldo del cambio estaba a punto de desatar un cataclismo que ningún servocráneo podría registrar sin enloquecer. El heraldo apenas tuvo tiempo de comprender lo que ocurría. Series Punch. El puño de Saitama atravesó el aire corrompido de la cámara, y por un instante el universo entero pareció contener la respiración. El impacto no fue solo físico, fue un rechazo absoluto a las mentiras, a las redes del destino y a las trampas del caos. El golpe deshizo al demonio de Tzeentch capa por capa, primero su carne ilusoria, luego su esencia disforme, y finalmente las hebras de futuro que había tejido para atrapar al héroe. Carucel, heraldo del cambio, chilló en 1000 voces superpuestas. «No. Imposible. El tapiz del destino no puede ser roto». Y luego se desintegró en un torbellino de plumas azules y fuego multicolor que se evaporaron como humo. El eco de su grito fue devorado por el vacío que dejó tras de sí. El portal, antes una herida descontrolada, se contrajo violentamente. Las energías del caos que lo corrompían fueron arrastradas en espiral, como agua al drenaje. Por un momento, pareció estabilizarse, mostrando un destello fugaz de un apartamento sencillo, con un televisor apagado y una bolsa de supermercado en el suelo. El hogar de Saitama.
Los tecnosacerdotes aullaron en binario, incapaces de comprender cómo un golpe podía depurar una máquina multidimensional. Los caballeros grises permanecieron en silencio, sus letanías aún resonando, pero con una chispa de incredulidad tras sus visores. Saitama bajó el puño y suspiró. Ya era hora. Se giró hacia Kalia, que lo miraba desde el suelo con lágrimas en los ojos. Supongo que aquí es donde me despido. Ella se levantó con esfuerzo, el medallón del Aquila brillando en su cuello. ¿Y si no vuelves?, preguntó con voz temblorosa. Saitama la miró con una sonrisa tranquila. Entonces, sigue contando lo que hicimos. Que no se olviden de que alguien peleó por diversión, y por ellos. El héroe dio un paso hacia el portal. La luz se intensificó, envolviéndolo en un resplandor imposible. Inquisidor Elbrand, desde la galería, cerró los puños con furia contenida. Un arma como esa, dejándola escapar. Pero el hermano capitán Vortigern murmuró. No era un arma. Era un hombre. Y quizás, por eso mismo, fue más fuerte que cualquier demonio. Con un último vistazo, Saitama desapareció entre la luz del portal. El mecanismo colapsó segundos después, dejando tras de sí únicamente silencio, ceniza, y la sensación de que aquel calvo de capa blanca había dejado una huella imborrable en el Imperium. El portal brilló con una luz enceguecedora, y en un parpadeo, Saitama desapareció del 41º milenio. La brecha se cerró tras él con un chasquido sónico, dejando atrás solo el olor a ozono y el eco de lo imposible. En el silencio de la cámara, nadie habló al principio. Los caballeros grises guardaron sus espadas de Némesis, aún resonando con la energía del caos recién desterrado. Los tecnosacerdotes corrieron a asegurar los mecanismos, murmurando letanías a los espíritus máquina. Kalia cayó de rodillas, lágrimas resbalando por sus mejillas, el vacío de la partida de Saitama más pesado que cualquier batalla. Desde la galería superior, el inquisidor Elbrand observó el espacio vacío donde momentos antes había estado el héroe calvo. Se ha ido, murmuró, con una mezcla de alivio y amargura. Un poder como el suyo, imposible de retener. El hermano capitán Vortigern hizo la señal del Aquila. Quizá fue lo mejor. El emperador quiso que viniera en nuestra hora más oscura, y también quiso que se marchara. Lo que queda, es lo que inspiró en quienes lo vieron. Kalia apretó el medallón imperial contra su pecho, con la mirada fija en el lugar donde el portal había estado. No era un arma, no era un santo, era solo un hombre que peleaba porque quería ayudar. Eso es lo que recordaré. Y así, en los registros del imperio, se escribirían 1000 versiones distintas. Algunos lo llamarían el santo del puño, otros el anómalo, otros incluso lo confundirían con un mito. Pero todos coincidirían en lo mismo, que durante un breve instante, un hombre común, con un traje amarillo ridículo y una capa blanca, había demostrado que incluso en el futuro más sombrío, todavía podía existir la esperanza. Mientras tanto, en Ciudad Z, en un apartamento modesto con una bolsa de supermercado olvidada en el suelo, un resplandor llenó la habitación. Saitama apareció, de pie, como si nunca se hubiera marchado. Miró a su alrededor, suspiró con alivio y se dejó caer en el sofá. Bueno, supongo que al fin terminó. En ese momento, un estruendo sacudió la calle. Un monstruo con tentáculos rugía mientras los civiles corrían despavoridos. Saitama se levantó, ajustó su capa y abrió la ventana. Otra vez. Y con una sonrisa leve, salió de un salto hacia el caos, listo para dar otro golpe. Su mano rozó el frío metal del águila bicéfala. No lo entendía del todo, ese imperio, esos hombres que rezaban, esos dioses que parecían más monstruos que salvadores, pero recordaba las caras. Los soldados que temblaban de miedo y aún así se mantenían firmes, la chica que lo había seguido a todas partes, los millones que lo miraron como si fuera lo único entre ellos y la aniquilación. Con un pequeño suspiro, Saitama apartó la mirada y salió de su apartamento. Las calles de Ciudad Z rugían con el caos habitual, edificios destruidos, autos volcados, gente corriendo en pánico. En el horizonte, una criatura de 10 pisos de altura, cubierta de escamas negras y con un rugido que partía vidrios, avanzaba devorando todo a su paso. Héroes de clase A y B intentaban contenerla, sus ataques rebotando sin efecto.
Esperen a los de clase S, gritó uno. No podemos contra esto. Entonces, una ráfaga de viento anunció la llegada de un hombre calvo con capa blanca. Caminaba como quien va a comprar al supermercado, sin dramatismo alguno. Los gritos se acallaron poco a poco, las miradas giraron hacia él. Saitama alzó la vista, evaluando al monstruo. Y por un instante, su mente lo transportó de nuevo a Bellus Magna. Orcos, demonios, tiránidos, un ente cósmico que devoraba realidades. La diferencia era brutal. TCH, otra vez lo mismo, murmuró, encogiendo los hombros. Bueno, hagamos esto rápido. El monstruo rugió y descargó un golpe que derrumbó un rascacielos entero. Saitama lo recibió con un simple movimiento de puño. Un solo golpe. Silencio. El titán se desintegró en 1000 pedazos, como si nunca hubiera existido. La multitud estalló en vítores. Los héroes suspiraron aliviados. Para todos ellos, era un milagro. Para él, solo otro día cualquiera. Mientras se marchaba, con su típica expresión aburrida, el medallón del Aquila tintineó contra su pecho bajo el traje amarillo. No podía decirlo en voz alta, pero en el fondo de su mente, un pensamiento persistía. Quizá allá afuera, en ese universo loco, todavía me espera una pelea de verdad. Durante un instante, mientras volaba sobre la ciudad destrozada por el ataque, Saitama dejó escapar un pensamiento que rara vez se permitía. Quizá allá, en aquel lugar de oscuridad y desesperanza, había tenido más sentido que en toda su vida como héroe en la tierra. Entre inquisidores desconfiados, soldados temblando y multitudes que lo miraban con fe absoluta, su fuerza había sido más que un simple chiste, había sido esperanza. El rugido del monstruo lo devolvió a la realidad. Una bestia colosal, con colmillos del tamaño de edificios y tentáculos que arrasaban calles enteras, avanzaba con furia ciega. Para los ciudadanos era el fin del mundo, para él, apenas otra molestia. Ya basta, murmuró con un suspiro. Un golpe. Solo uno. Y todo terminó. La multitud vitoreó, los héroes menores lo llamaron milagro, y los medios ya hablaban del hombre más fuerte del planeta. Pero Saitama apenas escuchaba. Mientras la bestia se desvanecía en polvo, él descendió despacio, con la capa ondeando detrás, y de nuevo su mirada se posó en el medallón del Aquila que llevaba colgado al cuello. En un universo de guerras eternas, había sido llamado Santo del Puño. Aquí, en casa, no era más que un héroe aburrido que nadie terminaba de comprender. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó en silencio. Quizá, debería volver.